Damos inicio así a nuestro primer bloque del programa de hoy, en este caso para hablar con el médico veterinario Rodolfo Sánchez sobre lo que es intoxicación con sorgo forrajero. Un recurso que se utiliza mucho en lo que es primavera y verano para nuestra hacienda, pero que según cómo esté el clima nos puede jugar una mala pasada. Para esto hablamos con un profesional sobre cuáles son las problemáticas de esta especie según cómo esté el clima. Vamos a compartir la entrevista. Para todos, muy buenas noches. Bueno, el sorgo, vamos a hacer un poquito de historia, no es originario de América. El sorgo fue introducido a América del Norte, aparentemente desde África, con los barcos esclavos. De esto hace ya muchísimos años, hace centenares, quizás hace 200, 300 años. Es originario de la zona de Etiopía, de Siria, de Egipto, y hay un lugar, una región específica, por eso le llaman el sorgo de Alepo, que es la región o la ciudad de Alepo, y por eso el sorgo rústico, el sorgo que crece solo, sin sembrar, se le mencionó como sorgo de Alepo por el origen, pero no es originario solamente de esa parte de Siria, sino también de Etiopía y de Egipto. Bueno, acá se difundió por toda América, llegó a la Argentina ya hace muchísimos años y constituye un buen recurso forrajero. Estoy hablando siempre del sorgo rústico, el sorgo de Alepo, el sorgo sin sembrar. Y una plaga para la agricultura, una plaga de difícil control porque incluso ha hecho resistencia. Bueno, hace ya muchos años se han modificado, hay líneas genéticas nuevas del sorgo que posiblemente sean derivadas de esa línea original, muy mejoradas y con dos ramas muy específicas, la parte granífera para producción de grano y la parte forrajera para producción de forraje para consumo. Fundamentalmente la especie que nos interesa es el bovino. Como recurso forrajero, el sorgo es extraordinario porque nos da en un momento de quizá escasez de forraje, porque en el verano la cebadilla, el raigras, muchas gramíneas fructifican, se endurecen y dan muy poco volumen de pasto. Entonces en ese momento nos da un gran volumen de pasto de buena calidad, de mediana a buena calidad, y bien aprovechado es un extraordinario recurso. El sorgo es un cultivo que requiere humedad y calor, es un cultivo estival. Siempre se siembra aproximadamente, como recurso forrajero, un mes después más o menos que el maíz. O sea, habría que estar sembrándolo para esta zona, fin de octubre, primeras semanas de noviembre, una cosa así. Tiene un gran crecimiento, un crecimiento rápido. Y como te decía, es un muy buen recurso tanto para vaca de cría como para invernada, como también para tambo. No tiene una gran capacidad lechera, pero a la vaca le llenamos la panza, estamos seguros. Después mejoraremos con otra cosa la parte de la falta de proteína, pero la vaca se llena muy bien y hay gente que lo utiliza incluso para vaca seca, para mejorarle el estado general. Bueno, como decía, todas esas son virtudes, grandes virtudes que tiene el sorgo y tiene algunos problemitas. Vamos a enumerarlo. Tiene dos principios activos, uno más importante que el otro, pero no dejaría de ser importante. Y tiene algunas dificultades, como por ejemplo, principios activos tóxicos, que aparentemente es como una defensa de la planta, fundamentalmente para insectos
y para depredadores naturales que es un mecanismo de defensa. Bueno, esa toxicidad se produce fundamentalmente por dos principios activos, uno mucho más no conocido, sino frecuente que el otro, que son el ácido cianhídrico y los derivados del ácido cianhídrico. El otro principio activo son los nitratos y nitritos. Bueno, como decía, esto de acuerdo, la toxicidad, todos los sorgos van a tener toxicidad en mayor o menor cuantía, pero los sorgos modernos han reducido esa toxicidad. De todas maneras, cuando la planta es chica, en el primer crecimiento de la planta, los principios activos tóxicos están mucho más concentrados. Cuando la planta fructifica o se hace grande, se hace leñosa, se hace ya que la planta tiene 1 metro para arriba, porque pueden medir los sorgos forrajeros incluso más de 2 metros, ya perdería esa toxicidad. Y esa toxicidad también se incrementa cuando la planta sufre un estrés, fundamentalmente por sequías, una sequía prolongada, la planta está marchita, amarilla y muy bajita, a lo mejor de 15 o 20 centímetros. Bueno, cuidado al introducir animales en ese estado, porque la toxicidad es tan alta que puede matar al animal en 1 hora o menos, incluso de 1 hora, y nos puede dejar un desastre, tanto con el ácido cianhídrico como con los nitritos. El tratamiento es combinado, generalmente se da fundamentalmente para el ácido cianhídrico y los nitritos. Hay medicamentos que vienen para las dos cosas, que hay que actuar en forma muy rápida, ultra rápida, por vía endovenosa, porque es una urgencia y no nos da tiempo. Bueno, ¿en qué consistiría esa toxicidad? Los animales de sangre caliente, incluso la especie humana, bueno, tienen los glóbulos rojos, tenemos los glóbulos rojos como transportadores de oxígeno. El glóbulo rojo tiene un pigmento, por eso es que le da justamente la coloración roja, que es la hemoglobina. Bueno, la hemoglobina es la que transporta el oxígeno. Cuando nosotros respiramos hacemos un intercambio gaseoso en los pulmones, en los alvéolos pulmonares, y la hemoglobina capta el oxígeno y lo traslada a todas las células del organismo, eliminando después nuevamente en la expiración los productos de desecho. Pero transporta el oxígeno para que se oxigenan absolutamente todos los tejidos. Sin oxígeno no vivimos. ¿Qué pasa con esta intoxicación? Tanto con el ácido cianhídrico como con los nitratos. Se combina con la hemoglobina, forma un complejo que, si mal no recuerdo, se llama ciano-meta-hemoglobina, y le resta la posibilidad de transportar el oxígeno. Entonces el glóbulo rojo va a seguir circulando, no va a llevar el oxígeno y el animal se muere por asfixia, una muerte penosa. El primer síntoma va a ser como un babeo, el animal hace un babeo, salivación, una masticación frecuente, luego cae en decúbito, se pone de costado, empieza un pedaleo, empieza a mover las patas y muere muy rápido. A la necropsia lo único que observamos es justamente porque la sangre no ha podido captar el oxígeno, vamos a observar una sangre muy negra y a veces podría ser incoagulable también, cosa que pasa con algunas enfermedades infecciosas como por ejemplo el carbúnculo, pero tiene unos signos completamente distintos a esto, y además de esto tenemos el antecedente de la alimentación con el sorgo. En el campo la gente que ya lo tiene, generalmente que lo siembra lo conoce muy bien, tanto el agrónomo como el capataz de la estancia o el empleado o el mismo productor. Y hay una medida típica que son los 60-70 centímetros, que no sobrepase la bota, dicen en el campo, que esté arriba de la bota, y si está abajo de la bota, cuidado porque podemos tener problemas insolubles. Así que esa es más o menos la patogenia de cómo se produce el mecanismo de intoxicación.
Y como decía, hay que actuar muy rápido y por vía endovenosa con medicamentos específicos para no tener una catástrofe. Bueno, lo más importante, la intoxicación que más se menciona y más frecuente en el sorgo es la parte del ácido cianhídrico. De todas maneras, no deja de ser, químicamente son muy distintos a los nitratos y nitritos. Los nitratos y nitritos, fundamentalmente en forma de nitratos, también es un componente de la planta que en mayor medida se convierten en tóxicos. Fundamentalmente cuando por las situaciones de estrés que habíamos dicho, como es una extrema sequía, a veces un rebrote rápido, que eso no lo mencionamos, después de una extrema sequía, un rebrote muy rápido después de una lluvia abundante, hay que dejar pasar unos 8 o 10 días para que esa plantita nueva, que es donde mayor concentración de esos tóxicos hay, crezca un poco más y madure. Te decía que esos nitratos se transforman en nitritos y el nitrito es mucho más tóxico que el nitrato. El mecanismo de la patogenia del problema también es la parte del transporte de oxígeno. Entonces no permite que el glóbulo rojo capte y transporte el oxígeno. Esos nitratos y nitritos se ven también en otras intoxicaciones. Hoy no está desaparecido, pero hay mucho menos que hace unos años atrás. El cardo blanco o cardo asnal es ese cardo de hoja muy ancha, de una flor violácea con unas espinas muy grandes, y bueno, tiene una concentración grande de nitratos. La vaca, ya que hablamos muy cortito de esa problemática, la vaca normalmente no come ese cardo porque es muy espinoso, no es muy palatable para la vaca. Pero ¿qué ocurre? Hay veces que, por ejemplo, vienen con las avenas, cuando se siembra una avena, viene una cantidad de cardo. Me tocó intervenir en un caso, en una oportunidad, que el cardo le estaba tapando una avena tierna, estaba creciendo más con mucha lluvia, estaba creciendo más rápido que la avena, entonces se le ocurrió desmalezarlo, pasarle una hélice y lo desmalezaron. Luego de la desmalezada, cayó una helada a la noche, eso era en tiempo de invierno, porque este cardo crece en invierno, a diferencia del sorgo, por eso nos fuimos del tema del sorgo a otro tema, al cardo asnal. Transforma los nitratos que tiene la planta en el ciclo vegetativo. Al estar cortada la planta se incrementan los nitritos. Bueno, yo lo que te puedo decir, Víctor, que mató 6 vacas en términos de 2 horas. Habían sacado las vacas del tambo, las sacaron del ordeño de la tarde, las echaron a las 2 horas, tenía 6 vacas muertas en el campo. Fue un desastre y bueno, tratamos algunas, yo no recuerdo, ya se pasó hace varios años, no recuerdo si tratamos unas cuantas más, varias se salvaron, porque la que se salva tiene una recuperación también muy rápida, a las 2 horas se cuenta que no le hubiera pasado nada con el tratamiento. Recuerdo que había un medicamento que se llamaba Nitritoc, que era espectacular para eso. No sé si vendrá en la actualidad, pero hay otros, pero ese daba muy buen resultado. La intoxicación es ultra rápida, también la recuperación es muy rápida a la que llegamos a tratar, pero ocurre que muchas veces es tan rápido que no llegamos a tratar.